parte de guía espectacular. Yo diría que deberías pensarlo como tu primera profesión, Juan Martín. Realmente óptimo. No, la verdad de San Rafael, encantado con la ciudad, encantado con la naturaleza que tiene, con esos viñedos hermosos. No conocía y por eso justamente el impacto fue más grande, ¿no? Una ciudad amplia, de avenidas amplias, todo muy ordenado, muy limpio. Bueno, la verdad que, y aparte, el plus fue realmente encontrar gente agradable. La pasé realmente fantástico. Mirá, qué lindo. Te viniste con un equipo, con un buen equipo. Vinieron como Diela, Moni, la Marta, David, gente, tus hijas, hermosas mujeres, con todo respeto, de muy buen Muchas diente, gracias. de muy buen diente, de muy buena garganta también, ¿no? Porque los vinitos también estuvieron buenos, ¿no es cierto? Sí, no quería entrar de lleno en ese tema porque la verdad que todavía me estoy relamiendo, Juan Martín, pero bueno, impecable, impecable, sí. Y la verdad somos todos de buen diente y me quedé pensando eso que decías recién a ver, de las empanaditas de vigilia, la verdad que eh, comimos como cualquier otro día, pero yo soy de la idea de estos días hay que manifestarlo en hechos más que en comer una empanada o ir a rezar a misa, ¿no? Que no está mal hacerlo. Está fantástico el que sigue con el ritual, pero también hay que llevarlo a la vida práctica, ¿no? A la Eso es práctica, sí, sí. más importante. Maltratando ancianos, quedándose con el dinero ajeno, Tal cual. y comiendo empanadita de vigilia. Sí, Es otra sí. cachetada más que nos dan Y, y, nuestra y sociedad. violando niños. Ay, violando niños, bueno, es Bueno, como demasiado. Vos, Víctor, sos como muy extremista. no, no soy extremista. Le doy la bienvenida a Jorge porque me hablaron de él, escuché su trayectoria y me quedé fascinado. Es la persona indicada para invitar hoy en este día. Vine picante, Jorge, porque estamos del mismo Sí, lado, pensamos deberíamos. muy parecido. Pensamos muy parecido y Gracias, Víctor. sentía necesidad de decirte y poner directamente sobre el tapete algo que nos está angustiando a los argentinos. Leí en un papelito que encontré de hace muchos, muchos años de uno que fuera vicepresidente del Banco Central que decía: la inflación no es un fenómeno de índole económico, sino de índole moral. Tal vez lo más inmoral que se haya inventado. Y mientras no se ponga solución a este flagelo, todo en la Argentina va a ser al santo, divino y soberano pedo. Como economista, como contador, como alguien que manejó y entre telones del poder conocer, ¿cómo hay que hacer? ¿Quién puede parar este flagelo que nos atormenta a los Sí, sí, nos argentinos? enferma también un Están poco. enfermos en Europa todos porque tienen un 10% anual y nosotros tenemos más de 10% mensual. ¿Por qué no logran parar a los monstruos que crean este hecho tan inmoral? Pregunta número 1. Tu opinión de Eh, hoy. sí, mira, yo creo que el tema de la inflación, hay un tema que es estrictamente económico y desde lo profesional, y son un millón de análisis que creo que no vale la pena hacerlos, pero a mí me parece que una cuestión cultural. Primero cultural y segundo que lo que a mí me preocupa, que no solamente el tema de la inflación, sino que muchos temas ya lo damos como que son así y deben ser así y los debemos aceptar. Y eso me parece que es una crueldad terrible para nosotros mismos. No ponernos a cuestionarnos ciertos temas y aceptarlos porque son de esa manera. Como vos decías recién, en Europa se quieren arrancar la cabeza porque tienen 10% anual.
Nosotros lo tenemos mensual. Somos unos Y para los corderos, que tienen, somos unos bobos corderos la sociedad argentina. No, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Yo quiero saber, a ver, cultural no me alcanza, yo no porque sé si somos bobos. es demasiado grande para ser cultural. En Venezuela, que está prácticamente en guerra con los Estados Unidos, están ahí con nosotros. ¿Cómo puede ser Tal posible que cual. nos pase eso? Yo creo que cuando yo digo que es cultural me refiero también a la parte que es de educación y de conciencia. Primero, tenemos que educarnos y después tenemos que tener un poquito de conciencia y menos hipocresía. Yo creo que la inflación, si vamos al punto concreto, la inflación le sirve a los poderosos, no le sirve a la gente de a Por pie. Y supuesto eso es lo que que es algo así. nosotros no terminamos de entender. La Y inflación nuestro, no nos sirve a a nosotros. ver, A nadie que gane un sueldo, que vive de su laburo, le sirve la inflación. ¿A quién le sirve? A los grandes bancos que tienen deuda, a los que toman grandes préstamos, a todo eso le sirve la inflación, a los que manejan los precios de la economía, a eso le sirve la inflación. A nosotros nos angustia todos los días. Jorge, queda claro que a la gente de a pie, la gente de todo, que va al mercadito todos los días, cada vez está más perjudicada. Los grandes monstruos son los que se benefician. Y nuestros dirigentes no deberían, quién es el encargado de ponerle freno a los que se benefician de forma tan Obscena. abrumadora, obscena? Gracias. A mí me parece sinceramente que, a ver, yo no soy una persona que me gusta tirar las culpas de los demás y yo quedarme de este lado como diciendo son los otros, porque ese es otro de los grandes males que tenemos nosotros culturales, siempre son los otros, nunca somos nosotros. Pero digo, en este tema concreto me parece que el problema que también tenemos es dirigencial, porque gran parte de la dirigencia que tenemos es socia de estos grandes poderes que hoy manejan ciertas cuestiones, como por ejemplo la economía del país. Y al ser socios, nunca van a intentar ponerle un freno. Hay mucho discurso, pero discurso vacío. En los hechos, yo no veo ninguna medida concreta para parar esta A ver, situación. Jorge, si yo puedo y logro interpretarte lo que vos decís, es un complot entre dirigentes y empresarios poderosos para joder Tal a los cual. pobres. ¿Cómo, cómo Yo diría, revertir perdón, esto? Juan Martín, ese es el efecto secundario, joder a los pobres. Yo creo que el primer objetivo es enriquecerse y Sí. tener una vida cómoda. Después, como coletazo viene, y bueno, si se empobrecen muchos, mala suerte. Estoy pensando bien, ¿no? Realmente uno siempre intenta ver la realidad. Golpea tan duro que realmente es patético, ¿no? Lo que nos sucede. Víctor hace una reflexión de los poderosos con los dirigentes, Yo el voy a- complot para empobrecer la gente. No, y no Ayúdame solo- a masticar esto. Dentro a de digerirlo. toda la metodología está inyectar odio. Odio de ese bueno, odiar lo más posible. Y nos están anunciando desde el gobierno que si pierden puede llegar a haber ríos de sangre, muertos y heridos, y por el otro lado te dicen, hay que dinamitar esta sociedad. Ajá. ¿Qué opinás sobre esa... No te quedás con ninguno de los dos discursos. Ni ¿Qué con el opinás de sobre Macri eso? ni el de ¿Qué nos Fernández? están anunciando cuando del otro lado lo que vos bien sabés, que yo lo veo como... es ver a Hitler del siglo XXI, es perfecto en cuanto a al personaje que ha engendrado la sociedad argentina. Vos sabés a quién me refiero. Como Sí. participante de todo este caos o este huracán de intensidad aceleradamente creciente. ¿Qué opinás sobre eso? Vos que has navegado aguas políticas. Sí, es complicado, ¿no? Cuando uno
está más cerca de ciertos círculos de poder, intuye y ve muchas cosas que lamentablemente explican situaciones como la que vivimos, pero yo creo que en el fondo también hay algo que es aquello que creo que hay un dicho muy popular que dice, divide y reinarás. Y yo creo que nada más atinado en este momento, todos esos discursos de odio, toda esa famosa divisoria de aguas que tratan de crear, en definitiva, ¿qué es? Dividir al pueblo, dividir a la gente, que nos miremos con desconfianza los unos a los otros, que siempre estemos pensando cómo sacar una ventaja, cómo puedo superar y dejar atrás al que tengo al lado, y no tenderle el brazo al que está al lado e empujarlo para que me acompañe. Creo que es parte de toda esa cultura que hemos ido perdiendo, pero no solamente nosotros los argentinos, creo que a nivel global hay cosas que son, a mi forma de ver, ¿no? Para mí el capitalismo es despiadado. El capitalismo es despiadado cuando se aplica, como se aplica en la mayor parte del mundo, para los que somos los llamados tercermundistas, es despiadado. Realmente especulación cortoplacista como primera medida. Sí. Y la otra punta, vos decís, el capitalismo es despiadado. ¿Y el populismo y Venezuela, Cuba, que sería la otra esquina? No, eso ¿No te parece despiadado? No, pero hay variantes. Todos los extremos son malos. Absolutamente. Viste que al final tenés un dejo de político, siempre salís bien parado. Yo digo... y bueno, algunas mañas... algunas mañas te han dado los años de haber estado... estuviste 8 años en el gobierno kirchnerista, ¿no es cierto? 8 años como asesor en la Secretaría de Transporte de la Nación, ¿sí? Y también estuve 3 años como funcionario político en Córdoba, en el año 99 hasta el 2001, 2002. ¿Qué conclusión podés sacar después de haber estado en el gobierno y en lugares donde se toman decisiones y donde nos decís que los empresarios y los dirigentes son los que generan esta desigualdad? Hacé un análisis de esto, porque no deja de ser un poco contradictorio, ¿no? Yo lo que creo sinceramente de mis vivencias, ¿no? Que la tentación es muy grande, tanto a nivel de manejo de fondos públicos como a nivel de poder. Y cualquiera de las dos cosas enamoran y mucho. Primero se va por el dinero, pero después lo que siempre perdura es la apetencia de poder que tiene la gente. Y el poder y el dinero son tentadores. ¿Sí? Yo no voy a desconocer eso porque la verdad... sería cinismo. Sí, no, por eso digo, tampoco, no me quiero ser ni cínico ni hipócrita, ¿no? Hay que estar en ciertos lugares para ver las cuotas de poder, o sea, las decisiones que toman ciertas personas y que le repercuten en tanta gente, y a veces a uno eso le hace pensar mucho. Uno dice, estoy tomando una decisión y esto va a afectar a un montón de personas que no las conozco, pero sé que las va a afectar de una u otra manera. La verdad que son cosas, si uno las analiza, son difíciles de sobrellevar, ¿eh? No es tan sencillo esto de yo tomo una decisión y no me importa nada. Pero si no estás a la altura de la circunstancia, ¿para qué estás? Yo si no puedo resolver un quiste o un tumor de ovario, no agarro el bisturí, no me meto adentro de una panza, digamos. Vos tenés lo que se llama conciencia, otros no lo tienen. Mirá, nuestros dirigentes han estado... han estado y nos llevan al estado nos dirigen en estado de inconsciencia. Es una cosa de loco. A mí me cuesta entender que la ambición, el poder y el dinero sea tan seductor
que perjudica que perjudique a un niño, a un anciano, que perjudique a una embarazada, que perjudique a una mujer. Pero estos somos los humanos. Querido Jorge, como contador, es una profesión que te paga cuando, digamos, yo le pago a mi contador y mi contador es más aliado de la AFIP que mío. Digamos, es una profesión un poco dicotómica en el lado de que vos tenés que defender al cliente y defender al de la cliente, voracidad del Estado. Y el Estado que quiere aniquilarlo. ¿Cómo me explicás tu profesión? A ver. Y si la volverías Primero, a elegir. Yo te voy a decir un par de cositas de mi profesión, ¿no? O sea, primero, la profesión me ha dado de comer y me ha permitido desarrollarme, tener una vida más o menos aceptable, y no hablo solamente de lo económico, ¿no? Porque no es lo más importante a veces. Pero yo reniego de ser contador. Es horrible ser contador, te aclaro, Juan Martín y Víctor, es muy feo ser contador, es una profesión, y no quiero desanimar a nadie, ni seguramente algún contador me va a decir, no, pero yo amo ser contador. Yo creo que van a desaparecer, la inteligencia artificial va a hacer desaparecer no solo a los contadores, sino a la mayoría de los médicos. Sí, no estoy diciendo ninguna huevada. Sí, de las profesiones. Continúa con... Sí, perdón que te interrumpí. Continúa con lo de... No, sí, está más que válido. Ser contador es horrible, decía, porque tenés que estar de los dos lados, tenés que tener la camiseta de Belgrano y gritar para Talleres. Pero aparte esto es muy personal, ¿eh? Yo trato de ver un poquito más allá simplemente de números y de papeles. A mí me gusta mucho disfrutar de la gente, disfrutar de las cosas cotidianas, disfrutar de la vida en general, ¿no? Y no pasa por los números, no pasa por... Pero bueno, yo siempre digo, hay dos profesiones que somos un mal necesario. Casi todo lo tiene, contador y abogado. En algún momento vas a necesitar de alguno. Y ni que hablar de los médicos. ¿Ah? Ni que hablar de los médicos. Sí, no sé si es mejor ir al contador, al abogado o al médico. ¿Eso estás diciendo? Me tengo que ir a hacer análisis la semana que viene, así que no quiero hablar de los médicos. Porque si no, después me dan mal los análisis, ¿viste? O te cobran más caro. Olvídate que es así. No, pero el abogado, digamos, es más simpático, pero tené cuidado. El contador es más aburrido, pero dentro de todo, ¿viste? Es más llevable. Y somos los últimos que cobramos, Juan Martín. Siempre el último que le pagan es al contador. Bueno, ¿viste? Por eso hay que ser abogado. Escuché una cosa. Sí, totalmente. También van a desaparecer. La inteligencia artificial los va a aniquilar. Ya vamos a hablar de la inteligencia artificial y te voy a recomendar un libro que no es el mío. Escuché una cosa, Jorgito. Los impuestos en la Argentina somos uno de los países de mayor cantidad de impuestos que tiene el mundo. Con la gente claramente empobrecida, el Estado yendo, ahora inventaron la revisión técnica obligatoria, que le han cambiado, que es otra forma, otro impuesto más, y es tan desigual como a mi gusto, para los pobres, ahogando a los que realmente, matando a la gallina que pone los huevos de oro, que son las pymes. Haceme un análisis del número de pymes que vienen en caída libre y cómo es el futuro, cómo se está matando la gallina de los huevos de oro. Bueno, mira, yo primero, el tema de que tenemos impuestos, tenemos una carga impositiva muy alta en el país, en parte es verdad, si lo comparamos, digamos, a nivel, llamémosle Latinoamérica en general. Tenemos una carga impositiva alta. Si nosotros hablamos a nivel del mundo, hay países que tienen, pero mucha más carga impositiva que nosotros. ¿Cuál es el tema? Que en esos países donde tienen una carga impositiva mucho más alta,
lo que el Estado recauda lo vuelve a la población de alguna manera. No se lo chorea, querés decir vos, que acá se lo chorean. Invirtiendo en pymes, invirtiendo en turismo, invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en desarrollo del país. Entonces, el profesional, el asalariado, paga con gusto, entre comillas, ¿no? Nadie paga con gusto impuestos, eso de toda la vida. Pero digo, paga con más gusto que nosotros sus impuestos porque sabe que de Que alguna vuelve. forma le retorna y va a ser más beneficioso a mediano y largo plazo para él. En cambio, el problema que tenemos nosotros es que nuestros impuestos, gran parte de lo que se recauda, uno nunca sabe a dónde va a parar. Es un gran fondo un abismo donde te dicen, y bueno, se gastó, nunca sabes para qué, ni cuándo, ni cómo. Y creo que ese es gran parte del problema que tenemos a nivel de impuestos. Con respecto a las pymes, a los pequeños profesionales, a los emprendedores, creo que son parte de la solución descuidada, porque yo creo que ahí es donde se genera... Perdona que te interrumpa, yo te diría más que Sí, descuidada, no solo descuidada, sino con intención de aniquilarlas, ¿entendés? Las pymes están absolutamente asfixiadas impositivamente y no pueden, es decir, intentan sobrevivir, no crecer. es que ahí está lo que yo te decía de la complicidad entre los grandes grupos económicos, los poderosos, y cuando se ponen en complicidad con nuestros dirigentes, porque a ver, ¿quiénes son? Tienen gran parte de la culpa de que las pymes, los pequeños empresarios, estén cada vez más asfixiados. Una parte la tiene el Estado y otra parte los tienen los poderosos que no le conviene que existan las pymes, salvo casos muy puntuales, son competencia. Es una política que está muy Ah, arraigada en estos países nuestros, donde anda a pedir vos un crédito a un banco. Va una pyme, le piden 700 requisitos, con lo cual nunca va a poder acceder a un crédito para desarrollarse. En cambio va un poderoso y solamente pone su apellido y le dan como una famosa empresa exportadora de granos, donde le dieron el Banco Nación, fue un caso muy resonante hace poco. ¿Cuántos miles y miles de millones de dólares le dieron? Y después se declaró en quiebra, no los podía pagar. ¿Cuántas pymes se puede financiar con ese dinero? Pero no hay una política. Entonces yo digo, no es que no se ve el problema, el tema es que qué es lo que queremos hacer con ese dinero y quiénes tienen al la final capacidad la y el corrupción. poder. A ver, yo te escucho y empiezo a ver que al final la corrupción la tenemos metida en los huesos, en los genes. Porque Es lo que genético. toca huele, sale pus, lo que toca sale pus. Por eso yo digo lo de cultural y la educación. Eh, Todo parte de ahí. Si nosotros no podemos educar a las nuevas generaciones que cambien su mentalidad, nos hacemos cargo que somos parte del problema, pero por lo menos veamos por dónde empieza a pasar la solución. Por Absolutamente de nuestros acuerdo. hijos, por nuestros nietos, tenemos que cambiarle la cabeza, tenemos que hacer que piense, que tenga más empatía hacia la persona que tienen al lado, que no todo en la vida es dinero a costa de cualquier cosa. Ni, Bueno, es ni, mi forma de verlo, ¿no? ni, Por ahí otro dice, no, bueno, ni es la tampoco competencia en salvaje. la Bueno, vida lo que muestra la pantalla del telefonito que están pegados horas y horas del día. Cuanto Bueno, más están pegados al telefonito, más... menos pensás, eh, y más te manipulo. Te escuché decir que los poderosos no les sirven las pymes. Y me quedó picando, digamos. Dame dos, tres ejemplos de que concretos, a ver, ¿a qué poderoso no le sirve una pyme? ¿O le molesta una yo pyme? creo, por ejemplo, a los grandes bancos, sector financiero no les sirven las pymes. Es mucho riesgo y poco retorno en mucho tiempo. Tienen mucho tiempo de espera cuando tienen que financiar a una pyme o a un emprendedor. En cambio, los grandes consorcios, los grandes grupos económicos
tienen otro manejo, tienen otro retorno, tienen otra forma de manejar la economía, donde los bancos prefieren invertir, van a lo seguro, lo que ellos creen que es lo seguro. Eso. Por eso creo que... Sí, Sí, y ahí va mi otra pregunta, es decir, ahí el poder político es cómplice. yo creo que en gran medida sí. Y la complicidad, perdón, ¿no? Esto también, la complicidad no siempre implica un delito. La complicidad a veces es el dejar hacer, es la negligencia, es el de no pararse y ser, porque creo que esa es la función principal de un dirigente político, gremial, de cualquier orden. Creo que Tratar de equilibrar las cargas y tratar de proteger a los más débiles, a los que están más desprotegidos en el contexto de la sociedad. Cuando los dirigentes no cumplen ese rol y dejan liberado el campo para que los más poderosos digiten a su antojo. Es mi opinión, ¿no? Es como yo lo No, no, siento es y lo vivo clarísimo. todos los días. Mira, quisiera agregarte algo, porque en esto tenemos que estar de acuerdo, porque eso nos muestra cuál es la realidad actual. En esta etapa de mutación del capitalismo, no es una crisis, es una mutación, donde toman el control sobre todas las entidades financieras con todo lo que significa la venta de servicios financieros, son los que marcan la política de las naciones, la suerte de los empresarios, de las pequeñas empresas. Es parte de todo un proceso de un capitalismo en disgregación que está asumiendo ya controles muy grandes de la sociedad mundial, dentro de los cuales está el tema de la inteligencia artificial, que yo quería tratar con vos sobre tu opinión sobre las profesiones que están a punto de desaparecer gracias a la inteligencia artificial. Va a haber que adornarse. A ver tu opinión sobre la inteligencia artificial, que realmente es algo que se impone, ¿no? Que llegó para quedarse y para seguir, y continuar creciendo casi a cosas inimaginables. Mira, yo primero que nada, a mí me encantaría, eh, digo en general, ¿no? Que desarrolláramos la inteligencia humana y después pensáramos en la inteligencia artificial. Pero más allá de eso, es lo que se viene, o sea, la tecnología no la podemos parar, ya está instalada y cada vez crece más a pasos agigantados. Yo mi única reflexión, siempre parándome como persona, ¿no? Que no nos avasalle, que no perdamos nuestra esencia de ser humano, de pensar en el otro como una persona y no como una máquina, y como todas las cosas pueden ser buenas o malas, depende el uso que uno les dé y hasta dónde permita que ese uso sea beneficioso. Por lo demás, la inteligencia artificial es lo que se viene, la robótica, la informática, el mundo interconectado. No podemos tapar el sol con las manos, pero Olvídate. sí podemos hacer que sea una vida vivible, tolerable, porque si no va a ser más difícil de lo que es ahora. En vez de simplificarnos la vida, nos la va a complicar todavía más. ¿Cómo, qué medidas, digamos, vos estuviste en un cargo alto y un peso pesado, digamos, qué medidas deberías, Oh. hoy veo yo una pyme casi asfixiada, aniquilada y la inflación que disminuye el poder adquisitivo de la gente, digamos, y entonces la pyme vende menos, que, que- que el gobierno que viene, el que venga, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para darle oxígeno al que quiere laburar y que no vive de la teta del Estado? Eh, Mira, no es tan sencillo, ¿no? Pero a mí me parece que cualquier gobierno lo primero que tiene que generar en la gente es confianza. Eh, Tiene que bajar un discurso que sea confiable, que sea realista, que tenga un objetivo. La gente no le tiene miedo a asumir desafíos y a hacer sacrificios. Yo creo que en el fondo todos estamos dispuestos a eso. El tema es que
uno hace un sacrificio en cualquier orden de la vida cuando tiene claro para qué lo hace, cuál es el objetivo y a dónde está el objetivo, que sea algo mensurable. Yo voy por este camino, sé que me va a costar, me va a llevar esfuerzo, lo asumo el esfuerzo, pero quiero llegar a ese punto. No me estés cambiando constantemente el objetivo y cuando estoy llegando me diga, no, ahora es otro. O no, interpretaste mal, ¿sabes? Yo te quise decir otra cosa. Y ahí es donde nos entramos a perder todo. Entonces, cualquiera sea el gobierno que viene, primero, plantearle objetivos concretos a la gente, objetivos mensurables y objetivos que no le planteemos facilidades, pero le digamos claramente a dónde vamos y nos embarquemos todo en eso como sociedad hacia ese objetivo, que sea beneficioso para todos y no solamente para unos pocos, que es lo que percibe la gente hoy en día. Sí, sí, lo que vos decís suena muy lindo, Jorge, y es lo que, Hermoso pero y es difícil. lo que hemos escuchado estos 40 años de democracia, digamos, relatos sumamente seductores, lo que tenemos que hacer y una vez que llegan ahí arriba, eh, cambian, omiten, como vos decías, o son parte de el poder y el dinero los termina corrompiendo, seduciendo y corrompiendo. Es que yo creo que ahí es donde la sociedad, como sociedad, tenemos que pedirle que nos rindan cuentas, pero no cada 4 años cuando se están yendo. Todos los días deberíamos pedirle rendición de cuentas de lo que están haciendo. Lo que pasa es que también el poder tiene sus defensas. El poder te pone un montón de anticuerpos por delante y vos tenés que sortear a veces el poder legislativo, el poder judicial, los medios. No es tan fácil increpar al poder de turno, no es tan sencillo para la gente. Y yo creo que eso también lo vivimos todos los días y lo padecemos todos los días. No es tan fácil increpar al poder de turno. Muchas veces la gente tiene la intención, pero no tiene las armas. Llegaremos al Y hartazgo, esto cambiará cuando realmente terminemos de tocar realmente fondo, porque han habido algunos gente que se increpó contra algunos dirigentes, empieza a haber una sociedad un poco por Contestataria erguir, un poco y contestataria, violenta. sí, que irritable, Irritable. Están a siendo prenderse asusados. con la mínima chispa. Esto se ve en la calle, ¿no? Con la bocina, cuando va a cruzar la calle. ¿No notás esto? totalmente. Justamente es uno de los temas que yo hablo por ahí con mis compañeros de trabajo, el grado de violencia que estamos teniendo en la cotidianeidad, ¿no? El otro día iba al trabajo, yo vivo a 40 kilómetros de la capital, en la ruta, en un tramo de 2 kilómetros, 3 accidentes. En un tramo de 2 kilómetros. Esos topetazos, viste, que se pegan los autos de atrás, o que uno frena, el otro lo quiere pasar rápido. Digo, es parte de esto de la histeria colectiva que estamos teniendo. Ahora, yo no estoy de acuerdo con la violencia, ¿eh? Sí estoy de acuerdo con reclamar, con no quedarse callado, pero no tenemos que entrar en la trampa de la violencia, porque No. cuando nosotros caemos en la trampa de la violencia es donde nos señalan con el dedo ese señor y te tiran encima todo el peso de la justicia. Usted es un violento, usted es esto y lo otro. Yo creo que una cosa es ser contestatario, otra cosa es no quedarse callado y no ser conformista, que eso para mí no implica violencia. Si nosotros caemos en la violencia nos equivocamos como Sí, sociedad. sí, no cabe ninguna Y, duda, pero y la no ser sociedad, violento no significa no renunciar a los derechos que uno tiene. la sociedad se nota la violencia, se nota en la calle, ¿no? Como que empieza a brotar, lo cual no la aliento ni comulgo con eso, ¿no? Queda claro. Pero es algo que empieza a ver. Otra de las cosas que La a vos crispación está. sí, claramente. Otra de las cosas otro tema del cual vos también has tenido que ver es con la educación. ¿Cómo ves los números patéticos que tenemos en la educación en tu provincia? Hablamos con Carlitos la otra vuelta y de unos números relativamente asombrosos, ¿no? Para mal, pero es que a donde nos han llevado la gran docta, que era las universidades donde
tomaba referencia Latinoamérica y también el mundo, me atrevo a decir, la universidad que me dio el título a mí de médico, este deterioro de la educación primaria, secundaria y universitaria. ¿Cómo te toma hacer una reflexión, Jorgito, sobre esto? Mira, yo no te voy a hablar de números porque Carlos lo debe haber planteado muy claro, estoy seguro, pero sí yo lo vivo, sin entrar en el tema de estadísticas ni números. Yo creo que hoy, y esta es una sensación que tenemos todos los que estamos, cualquiera con el que vos hables en la calle, ¿no? Se está igualando para abajo. Hoy cada vez se exige menos, se perdona más, hoy hay que ser contemplativo en todo. Entonces le damos un título, lo importante es darle un título, lo importante es que termine la primaria, la secundaria, el cómo no importa. El tema es que se reciba para que engrose una estadística una que cada estadística vez barata. que no es fiable. No es fiable. Porque no hoy le están apuntando en la educación, se está apuntando a la cantidad y no a la calidad. Y así es como nos está yendo en todo, en general, en cualquier nivel de la educación. Sí, si que vos me creo dejás que hacer... lamentablemente hasta está repercutiendo ya a nivel de las universidades. Como vos decís, la docta siempre se caracterizó por una universidad que fue emblemática, ¿no? A nivel país, yo te diría Latinoamérica. Y hoy por hoy vos ves los profesionales que salen recibidos de las universidades y dejan bastante que desear. No porque no quieran estudiar, porque a veces hasta la universidad se está quedando relegada en cuanto a tecnologías, en cuanto a prácticas profesionales. A Es salarios difícil, de por eso te docentes, decía. a los salarios de los docentes, de los grandes Ni profesores hablar, universitarios, ni todos los hablar. grandes profesores que yo tuve que eran ad honorem dedicados a la docencia universitaria, eran pobres y hoy, digamos, no pobre, pero sino era muy modesto su modo de vida y hoy no quisiera sacar la cuenta, pero capaz que esté por debajo de la línea de pobreza, un profesor con un sueldo universitario. Eso te lo puedo asegurar. Salvo los poquitos casos de un profesor que sea full time, que viva todo el día en la facultad, tenga una o dos cátedras, te puedo asegurar que no. El resto, los jefes de trabajo prácticos, los ayudantes de cátedra, tienen que tener otro trabajo sí o sí, uno o dos trabajos más. Entonces, cuando vos te dispersas y ya no te concentras en en un solo trabajo, y bueno, a ver, lo que vos puedas brindar no es lo mismo que si te dedicaras full time a ese empleo. Y si sos mal pagado, y si tus condiciones laborales no son las óptimas, y yo creo que cualquiera se desmoraliza, Juan Martín, o sea, salvo que tengas una fuerza de voluntad tan grande, Sí, yo creo que todos funcionamos también por el incentivo, ¿no? salir a galguear, diría mi padre, digamos, a juntar el mango, hace que cuando vos tenés varios frentes de ataque pierdas calidad y cuando vos estás en una universidad enseñando los futuros profesionales, tu tiempo no sea el mismo, digamos, es ir, cumplir, cobrar y rajar, digamos, comprometerse poco. Esto así te interpreté. Totalmente, comprometerse poco y nada. Encima, muchos profesores, muchos maestros, digamos, niveles inicial, primario, secundario sobre todo, hoy hay en las aulas un grado de violencia tal, porque todo es parte del todo, o sea, los niños también son parte de esta sociedad, los padres son parte de esta sociedad, la violencia está instalada. Es muy difícil, entonces el docente por ahí dice, a ver, yo hago lo mínimo imprescindible y Y me me... estoy fijando por la ventana que no me rompan el auto, ¿viste? Le pasa mucho. No sé, pero es así, Juan Martín, Sí, sí, esto pasa da todo risa el con ganas tiempo. de llorar. Esta es la realidad. ¿Entendés? Claro, Porque la disciplina es antipática, pero es absolutamente necesaria. Y hoy la sociedad empieza a ver como que si vos
intentás imponer disciplina, sos un facho de derecha, sos un milico, no lo digo en forma despectiva, ni mucho menos, pero la disciplina es antipática y la gente que te cataloga de facho, de milico. Pero aparte, si vos le llegás a levantar la voz a un niño, en el mejor de los casos viene la mamá o el papá y te boxea. Pero es así. Sí, sí. Hoy estaba leyendo una nota, salió en el diario, una mamá que fue al colegio, se había peleado su niño con otro alumno, ella fue al colegio y trompeó tres profesores. Digo, o sea, no fue a recriminarle a su hijo por qué se había peleado, sino que directamente agredió a los profesores. Entonces digo, el docente, ¿qué termina diciendo? Y yo no me meto, por lo que gano, que se la arreglen. Sí, sí, Digo, no me involucro. parte de todo, ¿no? La mediocridad, el sistema empieza a sumarte a ser mediocre. Yo siempre recuerdo y cuento lo mismo, que vivo en un colegio de cura, de los hermanos maristas, y había un cura que decía Yayita abajo, que era subraye. A mí me causaba gracia Yayita abajo. Y el cura sabía que yo era el que me reía en segundo grado, ¿no? Y me esperó y no me pregunté si pasó una semana, 2 o 3 semanas, que se me puso a tiro y tenía un puntero y me dio un punterazo que me dejó, que medio me mareó. Y me quedé en el mazo porque si le decía a mi viejo o a mi vieja, no solo me tocaba la del cura, sino me tocaba la de mi mamá y de mi papá, que me iba a reír del maestro. Pero esta claramente ha cambiado, ¿no? Hoy estaría en todas las redes sociales y echado del colegio. Totalmente, totalmente. Por eso te decía, antes un niño se portaba mal en el colegio, y si llamaban al padre, el padre iba, no solamente que te hacían pasar vergüenza delante de todo el mundo, te comías el reto en la dirección y cuando ibas a tu casa te agarraba tu papá o tu mamá, pero corre porque si te agarraban te dolía una semana. Digo, yo no estoy queriendo fomentar violencia ni mucho menos, no es que haya que pegarle a los niños, pero digo, antes el padre estaba a favor del directivo, digo, reafirmaba esta autoridad del profesor, del director. Hoy eso se ha perdido totalmente, también es parte del problema, es otra parte del problema. Olvídate, Jorgito, bueno, a las guardias de todos los hospitales del país tiene que estar la policía porque empieza a correr riesgo el personal de enfermería, lo de camillero y los médicos, digamos. Se llevó la policía a un hospital, ya le va a tocar a la escuela. Una cosa que vamos empeorando. Y en los Estados Unidos, entonces, en las escuelas... Si yo no digo que... A ver, el mundo, es la mano. De eso quería hablar brevemente, pero creo que van a estar de acuerdo conmigo. Dentro de lo que estamos viendo una decadencia, una disgregación de un tiempo totalmente distópico. Este es un mundo que se está resquebrajando, una sociedad que no sabemos bien qué la va a suplantar. Yo apuesto a que la semilla para esa humanidad que vos hablás y que vos decís de que el otro sea tan importante como vos, incluso algunos eslogan políticos que lo dicen, pero confío en esa humanidad cuya semilla ya está plantada, no sé cuánto va a tardar. Lo único que han hecho ustedes es traslucir todos los fenómenos de disgregación emergentes de esta sociedad que está cayéndose en pedazos. Es así, Jorgito, como peronista, kirchnerista que sos, no quiero, digo bien, ¿no es cierto? No estoy metiendo la pata. Decime que, digamos, este año de elecciones, que sea cortito porque el tiempo es tirano acá, conversar con vos siempre es tan interesante, pero hace un análisis de esta guerra que son las elecciones, de ida, de venida, de ver a los mismos dirigentes agredirse y cómo proponer que la sociedad no sea agresiva si los que nos van a dirigir se están agrediendo groseramente entre ellos. Bueno, es que justamente ese es parte del problema.
vos no podés fomentarle lo que acabas de decir, Juan Martín, vos no podés fomentar en la gente paz, tranquilidad, cordura, calma, no violencia, si los dirigentes tuyos, políticos, gremiales, de toda índole, porque no le echemos solamente la culpa a los políticos, en todo la dirigencia en general se agreden, se maltratan, se calumnian. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos están dando? Sí, bueno, y ahí en Córdoba tenés a Luis Juez vos como ejemplo. Vos ahí en Córdoba tenés a Luis Juez como ejemplo, ¿no? De ser relativamente siempre agresivo en sus discursos, ¿o no? Sí, es jocosamente agresivo, sí, y a veces patéticamente agresivo. Patético, es patético. Sí, pero bueno. Contame una cosa. Schiaretti sí, tiene posibilidad de ganar, eso es lo que más me preocupa. Schiaretti quiere ser presidente, porque ahora me está tentando por YouTube, aparece en serio, Víctor, me dice despertá, Víctor, me llama por mi nombre. Y después, bueno, esa era la otra. ¿Quién le habrá dado mi dirección? ¿Será Google? No sé, alguien le tiene que haber dado para que me haga propaganda directamente y me nombre Víctor, cariñosamente. Ahí iba. Yo lo escuché nombrar un par de veces a Víctor, pero no sabías que eras vos. Soy yo, Víctor, y me nombra Schiaretti, tentándome a que yo lo vote, por supuesto que todavía está tapado, no sé. Bueno, en las redes sociales, esa era otra que tenían acá anotado, las redes sociales y la política, que también no dejan de ser, tu opinión sobre eso, y la violencia que tienen, ¿no? Las idas y las venidas de los Twitter, que no dejan de ser baratos, y en el medio la gente pasando hambre, sin agua potable, sin cloacas. A mí me parece, perdón, ¿no? Las redes sociales, vamos a lo que decíamos en un momento, son parte de nuestra realidad. Ahora, para mí son una gran cobardía, ¿no? Escudarse en una red social, en muchos casos en un anonimato, para agredir a otra persona, para difamarla, a mí me parece una bajeza total. Y no estoy de acuerdo para nada, obviamente. Lo es. Situaciones. Pero cuando me dicen es parte de, no es parte de, es de lo que decía antes, no tenemos que aceptar todo, porque venga de la mano la tecnología, lo tengo que aceptar el insulto, porque el insulto, por más que no me lo profieran a mí, cuando dos personas se están insultando, a mí me molesta, a mí me hace sentir mal, por más que no me insulten a mí, es lo que yo siento. ¿Qué ejemplo me están dando? Sí, la pelea de un perro con otro, ya esa agresividad a mí también ya me aparta. No te digo nada entre humanos, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve, Juan Martín? ¿A dónde nos conduce esa agresividad? ¿A dónde? No, claramente la verdad, a ningún lado. La violencia no conduce a ningún lado. Nunca. Ni nunca. Bueno, el tiempo tirano. Me tenés que decir, vos que sos un pirata cordobés de pura raza, decime algo de Belgrano, algo lindo de Belgrano. Ahí jugó mi cuñado, Adrián Maía, que estuvimos comiendo un lechoncito en su casa con Don Totó. Decime algo lindo de Belgrano. Mira, Belgrano es una... Te voy a decir una sola cosa. Cuando gana estoy contento toda la semana y cuando pierde estoy angustiado. Y es inexplicable, porque no lo puedo explicar desde lo racional. Digo, soy un tarado, pero es así. El que es hincha de un equipo de fútbol es así. Tiene esa pasión y te juro, estoy angustiado toda la semana cuando Belgrano pierde. Y bueno, y cuando gana... digo, esta semana va todo para arriba, y lo que viene en contra lo disimularemos de alguna manera. Lo que es la pasión. Hace un resumen, despedite, Jorge Páez, contador, un cordobés de pura cepa, despedite, hace un resumen de esta charlita. Bueno, encantado de haber compartido con ustedes este momento, encantado de la ciudad donde viven. Me pareció fantástica. Voy leyendo la mitad de tu libro, me gustó muchísimo. Y no es salamería, realmente me pareció muy interesante, muy divertido. Y la verdad, me encanta compartir y creo que se construye a través del diálogo. Y
acepté esta participación en tu programa porque pensé que venía por ese lado del diálogo. Tenemos que dialogar entre las personas y no agredirnos, básicamente. Esa sería mi pequeña reflexión. Fantástica, como siempre, tenés calidad y calidad de síntesis. Víctor, querido, te toca a vos. Espero que este tiempo final que nos queda hasta las elecciones prime la cordura y no el odio que están inyectando en esta sociedad donde están anunciando ríos de sangre y hay que volar todo por el aire con dinamita. Espero ese anhelo y espero que haya cordura suficiente y sabiduría como para evitar esto nuevamente para la Argentina. Ese es mi anhelo de hoy. Sí, yo para concluir diría una frase, esas frases hechas políticas que es me preocupa, no me preocupa, me ocupa, todas esas frases baratas que dicen nuestros dirigentes, que después de hablar con vos, Jorge, y ver que todo al final lo que nos está pasando es la mezquindad y la ambición del poder y del dinero que nos ha llevado a esta situación casi de miseria, que Dios los ilumine y que tengan, que les dé la bondad para beneficiar a los que más necesitan. Gente, a pasar un lindo fin de semana, a divertirse mucho. Gracias, Jorgito. Chau, chau. Gracias, saludo para usted y un abrazo. La verdad es que no hay una verdad, ley en una pared de la ciudad habrá sido